Bueno, buenas noches, queridos amigos. Estamos en Vivencias nuevamente y en esta oportunidad Vivencias ha viajado a los Estados Unidos, a Dallas, Texas. La ciudad de Dallas para las personas de mi generación nos trae un poco de tristeza, pero bueno, hoy estamos con un nuevo amigo, Juan Martín García, que vive en los Estados Unidos, pero ha nacido en el Perú, ese bello país y que con Fabio amábamos tanto. Hicimos tantos viajes a ese país y lo disfrutamos, cada uno de ellos. Bueno, estamos con Juan. Juan, como les decía, es nacido en Perú, pero ahora está viviendo en Dallas. Y es otro inquietante, otro investigador o buceador de ese inquietante mundo que es el de los ovnis. Bueno, desde niño lo presento a Juan, a todos ustedes, y quiero avanzar en el tema de que Juan ha tenido desde niño experiencias paranormales, algo que mi esposo Fabio también las tenía cuando era niño. Buenas noches, Juan, un gusto de tenerte aquí, un placer, un nuevo amigo de Vivencias. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. La verdad que me siento muy honrado, estoy muy contento. Don Fabio siempre fue un referente para mí desde que yo me metí de lleno ya en este mundo de la omnilogía. Y bueno, acá estoy llano a compartir mi experiencia y todo lo que ha venido ocurriendo en mi caso, ¿no? Ok, como veo desde niñito, ya fuiste un niño con experiencias paranormales. O sea, tuviste experiencias que tal vez a esa edad no comprendías mucho, ¿verdad? Sí, justo, mira, yo cuando tenía aproximadamente unos 6 o 7 años de edad, yo radicaba en Lima, la capital de Perú, y recuerdo que en múltiples ocasiones durante las noches yo entraba en un estado de parálisis de sueño, no podía yo moverme y no podía llamar a mis padres, pero sí estaba consciente de mi entorno. El cuarto estaba en una semioscuridad, mi dormitorio, y yo veía cerca de 3 o 4 entidades, para así llamarlo, siluetas humanoides, cuellos largos y el cráneo un poco alargado. Los veía desplazarse por mi dormitorio. Y esto ocurría con frecuencia durante las noches en el lapso mientras yo tenía entre 6 a 8 años. Obviamente yo era un niño, yo desconocía en absoluto estos temas, tenía mucho pánico en ese momento. Claro. Y esta experiencia, digamos, un poco incómoda, terminaba en muchas ocasiones a mí me venía un sangrado nasal. Entonces ahí se cortaba todo. Y ahí ya yo podía llamar a mis padres, ellos venían, prendían la luz de la habitación y bueno, no había nada, ¿no? Cuando ellos llegaban. Entonces esto era un tema que yo lo relacioné en un inicio con el fenómeno paranormal. Quizás yo pensaba en aquel entonces que eran fantasmas o algo por ahí, algo que tenía que ver con eso. Ya yo después, ya cuando entro de lleno en el año 2008, ya yo y empiezo a investigar ya con profundidad, pues ya me di cuenta pues que no era un tema de paranormal, ¿no? Sí. ¿Te ocurre algún hecho, Juan, como para que te intereses del tema? O sea, ¿viste algo? ¿Algo Bueno, pasó en tu vida para que te intereses por este tema? sí, Adriana, mira, yo quería comentarte cuando era adolescente, o sea, primero viene este tema de las entidades que yo venía, estos visitantes de dormitorio. Cuando yo tenía cerca de aproximadamente 12 años, tuve un accidente que yo iba conduciendo una bicicleta con un amigo mío, yo lo iba llevando a él por una avenida transitada y de un momento a otro viene un tráiler a toda velocidad por la parte posterior y nos impacta. En ese momento del impacto, pues yo vi un destello poderoso de luz blanca
mi amigo, cuando yo reacciono, yo estaba tirado obviamente en la pista, la bicicleta estaba destrozada, el camión se fue a la fuga y mi amigo estaba gravemente herido. Sin embargo, yo me pude parar, yo me pude levantar, fui hacia él, con unas personas de ahí lo auxiliamos, lo llevamos al hospital, él falleció a los 3 días, pero yo no me explico cómo si yo lo estaba protegiendo con mi cuerpo, yo era el que conducía la bicicleta, él estaba en ese espacio que hay entre el asiento y el timón, cómo él quedó gravemente y yo no. Eso es algo que también me marcó mucho, ¿no? Porque aparte que fue una experiencia traumática, también me dio bastante que pensar. Eh, ya cuando entro a la adolescencia, 14, 15 años, empecé a tener viajes astrales, sin que yo lo programara, sin que yo lo decidiera. Yo desconocía, como te repetía, Adriana, en absoluto el tema. Durante las noches, de un momento a otro, salía de mi cuerpo. Y yo me veía, inclusive mi cuerpo físico lo veía echado en la cama y bueno, yo estaba pues, sentí inclusive la brisa del viento de la noche. Pero esto era algo que también me causaba temor no regresar. Y bueno, me habrá ocurrido unas 4 o 5 veces, pero esto también, como te digo, era de una forma que yo no lo planificaba, no era algo que yo lo decidiera. Mi vida transcurre, bueno, ingreso a la universidad, estudio odontología, ahí en la ciudad de Lima, y es en el 2008, mi tema de los estudios yo lo compartía con el tema de la seguridad, me empezó a atraer mucho el mundo de la seguridad. Y en el año 2008, yo estuve trabajando como resguardo de un empresario y nos fuimos a un matrimonio hacia el sur de Lima, en la playa Rosario, que es pasando Chilca. No sé si habrás escuchado Chilca, que Sí, es muy sí. conocido por el tema, justamente el tema de ovnis. Entonces, pasando Chilca eran como cerca de las 4:30 de la madrugada, que yo decido alejarme del evento principal, que era un matrimonio. Yo decido alejarme del evento buscando servicio higiénico y me fui rumbo casi muy cerca, como unos 20 o 30 metros de la orilla del mar, de la playa. Y es en ese entonces, en ese momento, que yo sentí que algo venía desde el horizonte, desde el fondo del mar. Cuando levanto la vista hacia arriba, pasaba a velocidad moderada un gigante cilindro. Eran casi las 4:30, casi las 5 de la mañana, pasaba por encima de las nubes un tubo, así que exactamente yo lo vi como esos tubos fluorescentes que usamos en las casas, exactamente igual, con esa luminosidad entre blanco y grisáceo, y pasaba por encima. Lento, lento, despacio, sin ruido. En ese instante fue como que desapareció todo mi entorno, hasta la música de la fiesta. Yo me quedé totalmente estupefacto, era algo que por primera vez en mi vida veía. Yo he estudiado en un colegio jesuita, toda mi familia es muy arraigada al tema religioso, entonces el tema extraterrestre me era ajeno, no, jamás me imaginé algo así. Pero en ese instante de este avistamiento, yo no tuve temor, sino más bien tuve una sensación de amistad. Eso fue lo que me embargó y eso fue lo que yo más recuerdo y resalto de ese momento. El cilindro se dirigió rumbo hacia la cordillera, hacia las montañas. A partir de ahí es que ese episodio marca mi vida en adelante, ¿no? Porque ya yo empiezo a investigar por mi cuenta, ahora actualmente yo lo veo que empiezo a prepararme para lo que venía después, ¿no? Claro. Así es. Bueno, porque mira qué cosa, ¿no? El primer avistamiento que tuvo mi esposo fue un cilindro. Wow, sí, sí lo sé. Sí, que él estuvo acompañado de un militar, creo, ¿no? Claro, lo que ocurre es que él estaba filmando una novela, él era actor en esa época, sí. Una novela que hacía de aviador, y la persona que lo doblaba lo invita en su descanso de la filmación
hacer un viaje y eran las 12 del mediodía y él ve a lo que él, la primera impresión siempre me contaba, es como si fuera un lapicero volando. Un bolígrafo. Un bolígrafo volando. Sí. Así que fue también para él, fue bueno, a él le cambió la vida. A él le cambió la vida. Mira qué coincidencia ha pasado. ¿A qué edad tenías en ese momento? En el 2008 estaba más o menos aproximadamente como 30, 32 años, más o menos. 32 años. Parecido sí. También a la edad de Fabi. Sí, sí. Entonces, a partir de ahí, como te comentaba, yo empiezo ya a investigar. Me acuerdo que al día siguiente de este avistamiento, yo se lo conté a varios amigos y bueno, nadie creía y aparte que bueno, que se reían, ¿no? Pensaban que de repente yo había estado tomando o algo así, ¿no? Pero bueno, yo me metí al internet, me puse a buscar avistamientos de cilindros y encontré muchísimos videos para ese año, para el 2008, encontré muchísimos videos y eso me llamó poderosamente la atención. Yo empecé a cuestionarme por qué, si hay tan cantidad de testigos que ponen sus evidencias fílmicas, por qué esto no es coberturado por los medios de prensa o por qué esto no sale a la luz. Empecé ya con el tema del cuestionamiento, ¿no? Sí. Y es en el año 2012, 4 años después, ya yo trabajaba netamente en el tema de lo que es seguridad personal. Ya yo en ese momento era yo resguardo de una personalidad artística importante en Perú, muy conocida. Ella tiene una residencia en una zona muy exclusiva de Lima, en la zona de la planicie, que está relativamente cerca a la cadena montañosa de Lima. Entonces, una noche, yo estaba en compañía de un miembro del ejército en actividad, estábamos cuidando la casa y había un evento, cuando de pronto vemos pues que encima de la casa prácticamente habían 3 estrellas, pensábamos que eran estrellas, que formaban un triángulo. Entonces él me dice, oye, mira, Martín, mira, hay un triángulo ahí, 3 estrellas formando un triángulo. Yo le digo, yo nunca he visto algo así. Y nos quedamos mirando cuando de pronto cada estrella empezó a moverse y se fue por rumbos diferentes. Y eso fue una cosa impresionante porque estuvo muy cerca de la casa, estuvo muy bajo. Y entonces dije, wow, eran ovnis, obviamente, eran naves. Dije, ¿cómo es posible que hayan formado una figura geométrica al frente de nosotros, no? Entonces, eso ya a mí me dio más convicción. Claro. Eso me dio más convicción porque es un tema que no es muy frecuente, no es un tema popular, no son muchas las personas que tienen este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, eso fue en el 2012, ya continué yo con mis investigaciones, me volví un aficionado del tema, pero como ahora ya yo lo veo que me estaba preparando, como te comentaba, y es en el año 2015 que yo vengo a Estados Unidos. En el 2015 vengo a Estados Unidos, vengo a la primera ciudad es Miami, ahí yo vivo por 2 años, y bueno, ya llegando a Estados Unidos es que la experiencia explota, literalmente explota, para mí, ¿no? Así Empiezas es. a tener experiencias mucho más seguido, digamos. Mucho más seguidas y O ya, más importantes. aparte sí, se hizo frecuente, pero ya también empezó a establecerse una conexión. Te voy a narrar, esto fue una experiencia muy bonita. Yo tenía 2 o 3 semanas que recién había llegado a Miami, empecé a trabajar en el tema de la construcción, un tema bien pesado, y una tarde, eran como las 5 de la tarde más o menos, yo estuve en una lavandería, lavando mi ropa, haciendo mis cosas ahí, y del cansancio me quedo dormido. Entonces yo sueño de que a la lavandería entraba mi hijo, tengo un hijo adolescente, entra mi hijo corriendo a abrazarme. Papá, me dice, te extraño, ¿no? Y me abraza y en mi sueño yo me pongo a llorar, ¿no? Porque yo lo extrañaba. Y entonces me despierto y en realidad me pongo a llorar
Y entonces como había gente alrededor mío, entonces me sentía avergonzado, entonces salgo yo de la lavandería para llorar afuera con más tranquilidad, ¿no? Y para desahogar, ¿no? Porque en un momento de mucha tristeza, melancolía, pues que uno te separas, pues, ¿no? De tus de seres los, queridos no es fácil. no es. Y entonces salgo y estoy llorando y entonces yo hago una petición, miro hacia el cielo y digo, por favor, yo no sabía quién la dirigía, simplemente mencioné estas palabras, dije, por favor, si el sacrificio de venir acá a Estados Unidos va a valer la pena, yo quiero que me den una señal. Inmediatamente sale una esfera blanca de una nube, cruza al frente mío a cierta velocidad, una esfera blanca luminosa, y se mete a otra nube. Habrá recorrido por lo menos unos 200, 300 metros. Una cosa impresionante. Era una respuesta que yo no me esperaba. Y entonces ya mi convicción se fue haciendo más fuerte a partir de ahí. Es entonces que también empiezo a ver el número 33, a donde yo me dirigía o en situaciones que yo lo buscaba, tenía que aparecer el 33. Y esto también de alguna forma, en algún momento me sentía incluso acosado, porque yo iba a la gasolinera, por ejemplo, metía gasolina al carro, salía a la boleta, el comprobante de pago, 33. Miraba la hora de un momento a otro, intempestivamente, tenía que estar en 33. Me iba al aeropuerto, llegaba al aeropuerto para recoger pasajeros, porque empecé a trabajar después en el rubro de transporte. Llegaba al aeropuerto, estaba en la ubicación 33. Una cosa que se empezó a hacer eso diario, entonces me hizo sentir como que ya había alguien que estaba detrás de alguna forma monitoreando mi rutina. Empecé a sentirme así y empecé a tener avistamientos de naves cilíndricas, de objetos cilíndricos detenidos en el cielo. Como ya empecé a manejar, empecé a dirigirme a diversos lugares de Florida con pasajeros, de un momento a otro yo sentía que como que me jalaran la mirada, ¿no? Volteaba de un momento a otro y ¡pum! Tenía que ver un cilindro ahí detenido en el cielo. Muchas veces empecé a tomarles fotos o empecé a grabarles mientras yo podía, porque a veces yo no podía porque estaba conduciendo. Pero poco a poco empecé a tener un archivo de estos avistamientos. Es en el año 2018. Yo tengo una tía acá en Texas, en Dallas. Es en el año 2018 que vengo yo a Texas a insistencia de mi tía. Mi tía siempre me llamaba y me decía, ven para acá, que acá vas a tener más oportunidades que en Florida, ¿no? Tanto me insistió que ya dije, bueno, vamos para allá. En el 2018 llego yo a Texas. Bueno, tú sabes que Dallas es una ciudad que tiene, como comentaste al inicio, un tema muy importante, un acontecimiento importante que hubo, ¿no? Con el señor Kennedy. Sí. Y bueno, y es acá que yo me doy cuenta, Adriana, de que Dallas está ubicado en la latitud 33 del hemisferio norte. Entonces, yo pienso que mi llegada acá no fue casual, porque acá sí, desde acá ya el tema se hizo muy habitual, el tema de los avistamientos, y, y bueno, y ahí empieza también una historia también muy, muy bonita con lo que ocurrió con mi padre, ¿no? Ya eso, como te digo, a partir del 2018. O sea, es como que te fueron guiando, ¿no? Exactamente, ¿Eso es lo así que ha sido. sentís, que te fueron guiando? Yo no, yo no tengo absoluta duda, así ha sido. Ujú. Así ha sido. Eh, Te sigo narrando lo que Sí, pasa. por favor, sí, sí, sí. Llego en el 2018 y ya empiezo a tener más avistamientos cilindros. A veces yo me iba a zonas alejadas de Dallas, zonas rurales, porque Dallas tiene mucho campo, tiene muchas zonas agrícolas y ganaderas. Y de un momento a otro tenía yo como una necesidad de ponerme a grabar, a filmar. Yo no veía nada, pero filmaba. Me ponía a grabar ahí con mi iPhone. Y después, cuando yo revisaba los videos, los ponía en cámara lenta, pues veía cómo cruzaban
veía esferas, veía cilindros, y ese material poco a poco empecé a compartirlo a algunos amigos o a algunos familiares. ¿Y qué pasa? De que no lo tomaban en serio. Se reían, lo tomaban a la burla, entonces ya yo decidí que eso lo tenía que guardar para mí, ¿no? Hasta ese momento. Entonces, es a finales del 2018 que uno de estos amigos que se reía me llama desesperado. No puedo decir obviamente su nombre, pero él sí No, sabe quién es, porque tenemos, a partir de ahí conversamos muy, muy seguido, más que antes. Él es un amigo de mi infancia. Entonces, él me llama desesperado en el finales del 2018. ¿Por qué? Porque él tenía solamente un sobrino que tenía 13 años y el niño estaba grave, estaba desahuciado, había entrado con una septicemia al hospital y ya lo habían desahuciado. Los médicos habían dicho que no había mucha esperanza de que se recupere, inclusive estaba con un respirador artificial ya. Estaba en coma. Entonces él desesperado me dice, por favor, haz algo. Y yo no sabía qué, yo dije, pero yo qué voy a hacer, ¿no? Entonces lo único que se me ocurrió, Adrián, en ese momento, porque me sentí identificado con su dolor, porque yo tengo, como te comentaba, un niño adolescente, fue pedir a, a estos seres que tripulaban las naves, que yo grababa continuamente. Entonces dije, bueno, hermanos, por favor, ayuden a este niño. O sea, a mí me parece algo totalmente injusto que un niño de 13 años se tenga que ir tan pronto sin haber disfrutado de esta experiencia física, ¿no? Y empecé a pedirlo continuamente. Al tercer o cuarto día de que ocurrió esto, el niño despertó contra todo pronóstico médico. El niño despierta y llega a salir del coma y llega a salir de alta. Entonces, es una cosa entre mi amigo y yo. Esto, la verdad, yo ahí lo tuve en mi corazón, con mucho agradecimiento. Y yo voy a Perú ya en febrero del 2019. Llego a Perú, me quedo un mes ahí con mis padres, mis amistades, ¿no? Disfrutando ahí. Y cuando regreso acá a Estados Unidos, los primeros días de abril del 2019, tenía yo 3 días que había regresado, me llama mi madre, llorando, me dice que mi papá se había puesto mal. Ambos, mi padre y mi madre, tienen 80 años ya de edad. Y mi padre, él ha tenido episodios de cáncer en 2 ocasiones. Cáncer linfático, entonces a él le han extirpado los ganglios y no tiene defensas. Él se cuida muchísimo de coger cualquier infección porque no tiene defensas. Entonces, ¿qué pasa? Me llama mi madre y me dice que mi papá no podía respirar, lo habían llevado al hospital y le habían detectado que tenía neumonía. Entonces se iba a quedar hospitalizado. Al día siguiente este cuadro de neumonía se agrava y sus riñones dejan de funcionar. Le da insuficiencia renal grave, entonces lo tienen que dializar. Al tercer día de hospitalizado ya su condición se agrava totalmente y le da una septicemia. Entra en infección generalizada, entra ya a cuidados intensivos con una máquina respiratoria, etcétera, ¿no? Todo ese tema ya de gravedad extrema. Y es en la noche que uno de los médicos le dice a mi madre que ya no había esperanzas, ¿no? Tratándose de una persona pues que tiene 82 años, con episodios de cáncer, no había reaccionado al tratamiento, entonces dice, señora, es muy probable que inclusive hasta hoy día el señor se vaya. Entonces mi madre me llama desesperada. Y yo me sentí cuando, en primer lugar, escuchar el llanto de mi madre, a mí me conmovió demasiado, ¿no? Y aparte me generó una frustración en ese momento que yo recién había regresado de Lima, 3 o 4 días que tenía acá, no haberme quedado quizás, o no haber previsto que iba a ocurrir algo así, y estar al lado de mi padre en el momento que tiene que partir. Eso me generó impotencia y un dolor tremendo. Yo recuerdo que cuando mi madre corta la llamada telefónica, yo en ese momento lloraba bastante, y me fui a un bosque. Acá hay una ciudad al costado de Dallas que se llama
Fort Worth. Me fui a un bosque de esa ciudad solo y me interné en el bosque, eran como las 6 de la tarde más o menos, y me arrodillé. Y entonces acá viene mi petición, ¿no? Yo digo, amigos, hermanos, eh, ya yo los he venido grabando, ya ustedes me han dado evidencias de su presencia, ya sanaron al sobrino de mi amigo, por favor, yo se los pido de todo corazón que le den una oportunidad a mi padre y que lo puedan ayudar a que supere esto. Y ustedes lo ayudan y yo me comprometo a que todos los videos que tengo grabados los voy a sacar a la luz pública. Y yo me comprometo a revelar este testimonio. El regreso al carro, me conecto para trabajar y mentalmente pido una señal. Digo, hermanos, si van a ir hoy día en la noche a sanar a mi padre, yo quiero que me den una señal. Y me viene en ese instante un viaje. La dirección de la persona a la cual yo tenía que recoger era calle La Esperanza y tenía la dirección número 33. Yo de todo lo que te estoy comentando, Adriana, de todo yo tengo fotos, tengo capturas, yo a todo lo que me ha pasado yo lo he venido documentando y todo lo he venido publicando en mis redes sociales y lo he venido publicando en el canal de YouTube que después ya tuve que hacer para cumplir con mi palabra. Y bueno, eso me dio cierta tranquilidad. Pasé una noche horrible porque ya tenía muchos recuerdos de papá. Supuestamente, según los médicos, era la última noche de mi papá. Al día siguiente temprano me levanto para trabajar, me conecto a la empresa para recibir viajes y mentalmente, antes de empezar mi día, eran las 6:30 de la mañana, digo, hermanos, si fueron a sanar a mi padre, quiero que me den una señal. Y me viene un viaje, en ese preciso instante, me viene un viaje de una persona, una señora que se llama Tracy. Yo después averigüé que Tracy significa guerrero, luchador. Y la señora no tenía una fotografía de ella, sino tenía la foto de un mensaje que decía en inglés, "The hope is the only thing more stronger than fear." La esperanza es la única cosa más fuerte que el miedo. Y no te imaginas, yo estaba volando en energía, ¿ya? No te imaginas, yo no me sentía en mí, me sentía, wow, ¿qué está pasando acá? Decía, ¿no? Recojo a la señora sube, nos vamos al aeropuerto. Y cuando ya llegamos al aeropuerto me dice, por favor, me dejan la puerta 33. Esto fue una cosa que, wow, dije, bueno, gracias. Y gracias. A los 10 minutos de esto me llama mi madre, con mi hermano, con mi hermana. Ellos estaban en un éxtasis que no te imaginas, Adriana. Alegres, alegres. Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron al hospital? ¿Dónde están? Sí, me dice Martín, estamos en el hospital. Ya le digo, cuénteme, ¿cómo está mi papá? Eso es lo que quiero saber. Y me dice, mira que hemos ido a cuidados intensivos y no lo encontramos a papá en la cama. La cama estaba vacía y cuando hemos ido al módulo de enfermería, nadie sabía quién lo había movido, nadie sabía nada ni dónde estaba. Inclusive en la puerta de cuidados intensivos hay un vigilante, hay un seguridad. El vigilante tampoco tenía nada anotado en su cuaderno y la cama de mi papá estaba vacía. Han empezado a buscarlo mis hermanos piso por piso y lo han encontrado en el piso 10, en una habitación donde mi papá podía recibir visitas. Entonces han ido, se le han abalanzado encima a mi papá, papá, todos llorando, pues no, de emoción, ¿qué haces acá? Te hemos estado buscando. Y mi papá dice, mira, yo no sé qué cosa ha pasado durante la madrugada, yo abrí mis ojos y habían dos hombres al lado de mi cama. Eran altos, eran rubios, tenían un traje blanco luminoso. Uno de ellos cogió, dice, la sábana y lo tapó completamente a mi papá. Y mi papá sintió que la camilla se la movían por una especie de túnel. Entonces él se desespera y él pensó que se estaba muriendo. Entonces él dice, por favor, avísenle a mi familia, ¿a dónde me llevan? Y él escucha una voz de uno de estos personajes que le dice, quédate tranquilo que te vas a sanar. Y ahí mi papá entra en una especie de, él siente como un torbellino, como una especie de remolino mental, ¿no? En su cuerpo, él
pierde el conocimiento y cuando él vuelve a despertar, ya era de día y él estaba en esa habitación. Nadie sabe nada, nadie. No hay registro de quién lo movió, quién ordenó moverlo, nada, nada. Y cuando mi padre despierta, él ve a los médicos que estaban ahí en los pies de la cama, estaban viendo la historia clínica y preguntándose todos entre ellos, ¿no? Oye, ¿quién mandó traer acá al señor? ¿Qué pasó, no? Si supuestamente el señor ha estado grave ayer. Y nadie respondía nada y mi papá detrás de los médicos ve nuevamente a estas dos personas, altos, rubios. Uno de ellos lo mira a mi padre, mueve la cabeza y se van. Oh. Una cosa impresionante, este tema, a partir de ahí ya mi familia se involucró en el testimonio que yo empiezo a dar, cumpliendo mi palabra, y tuve que crear un canal en YouTube, un canal libre, no monetarizado, y ahí comparto todos los videos. Y a partir de ahí sí, pues ya los avisamientos, en algún momento han habido mensajes, han habido en algún momento, los he podido ver, pero por breves segundos. Ya la cosa avanzó bastante, ya, y esto no solamente involucró a mi familia, sino también a muchas amistades. Ha habido una influencia positiva. Se ha generado a partir de esto una influencia positiva en los demás, ¿no? Y yo creo que esa es la idea. Yo creo que estos seres, cuando se acercan a una persona, vaya a saber cuánto tiempo atrás hacía que te observaban, a lo mejor desde niño, y bueno, y así hacen, como uno no llega a comprender en profundidad, porque nuestra cultura es totalmente diferente y no llegamos a entender en profundidad el por qué sucede, cuándo sucede y a qué persona le sucede. Pero evidentemente todos, como yo creo firmemente, todos venimos a cumplir una misión a este plano. Yo creo que las personas que tienen contactos, así como en el caso tuyo, son realmente elegidas porque van a poder transmitir, aunque dentro de lo que nosotros podemos comprender, pero van a poder transmitir que están, que se contactan, sí. Y yo creo que ese es y además contra el miedo siempre, ¿no? Claro, sí. No debemos tener miedo, el miedo nos bloquea, el miedo no nos deja avanzar. El miedo es como una especie de cárcel espiritual. Así es. Sí. Fabio decía siempre que el miedo era la peor cárcel que podía tener un ser humano. Sí, de hecho que sí. Mira que justo quería comentarte algo que nunca lo había comentado públicamente. Ya he tenido oportunidad de contar mi testimonio también a varios investigadores, pero esto, el año pasado yo tenía como un presentimiento, hay algo muy fuerte que me hizo ver la partida de mi nacimiento. Y cuando yo nací, mi padre tenía 33 años. Sí, una cosa muy curiosa, ¿no? Sí, realmente. Sí, bueno, hubo después de esto, de lo que ocurre con mi papá, hubo una noche, ahí nomás a las 2 o 3 semanas, hubo una tormenta muy fuerte acá en Dallas, con truenos, relámpagos, muchísima lluvia, era cerca de la medianoche, y yo estaba llevando una pasajera. Entonces, de un momento a otro, la pasajera me pide, por favor, parar en una gasolinera que ella quería comprar algo antes de llegar a casa. Entonces, me desvío del camino, y ahora me doy cuenta que este desvío no fue casual. Llegamos a la gasolinera, baja la señora, y yo veo que hay un anciano, estos que viven en la calle, estaba sentado en la vereda y toda la lluvia le caía, estaba él totalmente mojado, hacía mucho frío, estaba como cerca de 8 grados de temperatura, y él tenía un letrero mojado que decía "Help me", ayúdame.
Entonces yo en la maletera de mi carro, en ese instante yo tenía frazadas, tenía casacas, todo. No lo pensé dos veces, abrí la maletera y saqué todo lo que yo tenía para poder abrigarlo al señor, se lo di y lo ayudé a moverse de la zona donde él estaba, lo puse a buen resguardo, había como una especie de techo que protegía de la lluvia para que no se siga mojando, lo dejé ahí. Entonces él me miró, me agradeció. Sube mi pasajera, yo arranco el carro para irnos con mi pasajera y al momento que arranco me muevo y vuelvo a mirar al anciano y detrás del anciano, el anciano continuaba donde yo lo dejé, pero detrás había un hombre, por lo menos 1,90 m, muy alto, rubio, tenía estos trajes como los buzos, un traje pegado, pero era un color celestito pastel, un celeste bien clarito. Entonces yo me impacto, ¿no? Me quedo sorprendido, wow, digo, ¿qué es esto? Y entonces el hombre me mueve la cabeza así, como aprobando lo que yo había hecho con el anciano. Yo tuve que continuar manejando, pero me invadió una emoción indescriptible que no lo he vuelto a sentir nunca más. Llegué a las lágrimas, fue una emoción de amor, fue un sentimiento de fraternidad, una cosa impresionante que creo que no habría palabras para graficar lo que sentí en ese instante. Esa fue la primera vez, fue breves segundos, que pude ver a una entidad así y por muy breve tiempo, ¿no? Obviamente mi pasajera, ella no se percató porque ella ni bien subió, ella se puso a chequear su celular y bueno, fue una cosa personal. Como a la semana de esto, Adriana, esto fue en pleno día, eran como la 1 de la tarde y acá en Dallas pues las temperaturas son extremas, estábamos en 43, 44 grados de temperatura. Yo dejo un pasajero dentro de un condominio y a la hora que estoy saliendo del condominio, tuve la necesidad imperiosa de estacionarme para poder echarme un poco de perfume, acicalarme para mi siguiente viaje. Yo nunca hago eso. Ahora también entiendo que esto fue quizás de alguna forma monitoreado y no fue casual. Bajé de mi auto, abrí la maletera y a la hora que saco mi estuche con mi perfume, mis cremas, yo sentí que alguien me miraba. Volteo y había una mujer a unos 5 metros mío, estaba parada, ella estaba toda de blanco y tenía una casaca así como la que llevo yo, de color blanco, así manga larga. Tenía unos, o sea, ni bien yo volteo, me choco con la mirada de ella. Ella me miró directo a los ojos y eran unos ojos celestes, hasta fosforescentes, diría yo. El cabello largo, casi blanco, era una mujer joven, entre 25 a 30 años, solamente me miró. Tan fuerte fue su mirada y su presencia que yo me volteé intimidado y en mi pensamiento dije, wow, que nunca he visto una mujer así tan hermosa, ¿no? Y entonces ahí inmediatamente dije, pero estamos en 43 grados, ¿cómo puede estar con un buzo casacado? Entonces volteo inmediatamente y ya no estaba. Ya no estaba. Que es todo este proceso de verla, voltear a mi carro intimidado y voltear a verla nuevamente, todo habrá sido 3 segundos. No estaba. En ese instante yo mismo me empecé a recriminar y dije, wow, ¿por qué no le hablé? ¿Por qué no me acerqué? Yo me hubiera acercado, me empecé a lamentar. Subo a mi carro, lo enciendo, salgo en el auto lamentándome y ahí nomás llega un mensaje a mi celular, un mensaje de texto. Entonces lo abro y era una publicidad de un libro del doctor Michael Salla, el que está encargado de la exopolítica a nivel mundial. Entonces la portada del libro, en ese mismo, todo fue ahí nomás, ¿eh? Todo fue en el lapso de 2 o 3 segundos. La portada del libro era una mujer nórdica dándole la mano a un oficial americano. Y el libro se trataba justamente sobre desclasificación, ¿no? Y o sea, la portada era una mujer nórdica, lo que yo había visto minutos antes, ¿no? Y ya, pues, la emoción que me embargaba en ese instante era una cosa impresionante. Solamente quien ha tenido este tipo de experiencias lo puede comprender. Me puede comprender. Bueno, llega una noche, de ahí nomás, como te digo, ya empezó una serie de sucesos.
llega una noche que mientras yo dormía, me soñé un sueño lúcido que yo manejaba y por una zona desértica, por el desierto. Y de una montaña salía una voz, pero esa voz era intimidante para mí. Me hizo, la potencia de esa voz me hizo sentir, eh, no sé, inferior en alguna forma, ¿no? Y la voz me decía, tienes que venir, y me daba unos números, unas coordenadas. Entonces, como yo me sentí intimidado, yo desperté y dije, no, no, no. Y en voz alta dije, no, yo no voy a ir a ningún lado. No voy a ir a ningún lado. Y me vuelvo a recostar, me vuelvo a quedar dormido y el sueño se retoma. Otra vez me vuelvo a ver y me vuelven a insistir, tienes que venir acá. Recordé las coordenadas y las coordenadas encajaban con una zona del desierto límite de Texas con México, que es el desierto de Chihuahua. Sí. Entonces me voy para allá. Programo mi viaje para unas 2 semanas después de esto. Me fui solo y llegué cerca de la 1 de la madrugada, después de 7 horas de viaje. Y cuando llego, pues instalo mi cámara, instalo ahí todos mis equipos de grabación y bueno, me pongo a meditar, me pongo a ver la inmensidad, una oscuridad total. Me quedé impresionado porque la Vía Láctea te ofrece un espectáculo maravilloso, está muy bajito, una cosa impresionante, absolutamente nunca había visto, nunca había tenido el firmamento así de esa forma. Y de pronto veo una silueta luminosa caminar al fondo, como a unos 200 metros. Eso me tuve temor en ese instante, entonces yo retrocedo un par de pasos y a la hora que retrocedo un par de pasos pasa una esfera blanca detrás mío, a toda velocidad. Entonces dije, no, yo acá salgo corriendo. Dije. Y entonces me tranquilicé, me serené y mentalmente pedí, ¿no? Hermanos, si yo he venido hasta acá solo, ha sido para tener de alguna forma algún encuentro amistoso, no tener miedo. Yo no quiero tener miedo, no quiero sentirme intimidado. Por favor, deme tranquilidad, para eso vine. Termino de decir esa frase, Adriana, y veo que por la carretera que estaba a unos 50 metros detrás mío, venía un auto. Estamos hablando de la 1:30, 2 de la madrugada, en una zona totalmente inhóspita. Viene un automóvil y se estaciona al costado del mío. Lo primero que pensé, dije, wow, acá me vienen a asaltar. ¿No? Y entonces con cautela me he acercado y baja una persona, era un varón, el cabello lo tenía largo, pero lo tenía amarrado en una cola. Baja del auto, estaba vestido normal. Y entre la oscuridad me ve, me dice, hola, viene hacia mí y me da la mano, me estira la mano. Me dice, yo soy Michael. Y pasaba por acá y he visto tu carro y me han hablado mucho de esta zona, que se ve muy bonita el firmamento, que también hay avistamiento, así que venía un rato, como vi tu carro, dije, bueno, hay alguien con quien conversar. Y se mete la mano al bolsillo, saca una cajetilla de cigarros y me dice, toma, un cigarrito, sírvete. Adriana, la tranquilidad que yo pedí. Viene, yo en ese momento yo no me imaginé nada, ¿no? Simplemente dije, bueno, efectivamente es una persona que pasó, vio mi carro y se paró, ¿no? Ya, nos hemos acercado hacia la zona del desierto, hemos empezado a grabar, él sacó una linterna, empezó a hacer señales, porque al fondo, como a unos 200, 300 metros en el horizonte del desierto, empezaron a salir unas luces. Y nosotros hacíamos señales con la linterna y las luces respondían a la misma cantidad de señales que les hacíamos. Y con la cámara yo podía ver, como tenía un buen zoom, yo podía ver que estas luces se dividían en dos, se dividían en tres, corrían de un lado para otro. Un espectáculo impresionante. Ese video está grabado, lo publiqué en el canal, está ahí en el canal mío. Y la voz de mi compañero Michael se escucha, porque él me empezó a conversar, me empezó a decir que toda esa zona donde estábamos era una zona muy espiritual, muy energética, que habían vivido en los antepasados los indios nativos originales de Norteamérica, y que ellos tenían una comunicación muy estrecha con el cosmos, con el universo, y que lo que estábamos viendo pues era un espectáculo de ellos. De un momento a otro, en plena oscuridad, lo vi que él se arrodilla y tal como hacen las meditaciones los árabes, Sí. que se inclinan totalmente y pegan la frente en el piso,
Así lo vi a Michael, en un momento lo vi, no lo interrumpí, no le dije nada, después él se levanta, seguimos conversando y su voz se escucha, en el video se escucha la voz. Ya cerca de las 5 de la mañana ya él me dice que ya se tiene que retirar, que tiene que continuar su viaje, nos abrazamos y entonces yo quiero tomarme una fotografía con él de recuerdo y él me dice, no, no me gustan las fotografías, pero lo que sí te puedo dar es mi correo electrónico para que me mandes los videos y las fotos que has tomado. Ya, ok, le digo, anoté su correo electrónico, yo al día siguiente le mandé los videos, le mandé las fotos, pero nunca me volvió a responder, nunca más, nunca más supe de él. Antes de irse, él me regala la cajetilla de cigarrillos que me invitó en esa noche, y la cajetilla pues era un nombre bien particular, se llama American Spirit, espíritu americano, y en la parte posterior había una foto del planeta Tierra y decía respeto por la Tierra. Yo cuando publiqué esta experiencia, mucha gente que vio el video y que escuchó la historia, cómo había transcurrido todo, mucha gente me decía, oye, ¿tú no te has dado cuenta con quién has estado? Yo digo, no, tú has estado con uno de ellos. Digo, no sé, yo pedí tranquilidad, yo pedí que me den confianza porque yo quería salir corriendo de ahí y bueno, la tuve, ¿no? Es una experiencia y a partir de ahí también te quería comentar esto, a partir de ahí el nombre Michael, así como el 33, empezó a resonar continuamente. Ya esto es habitual para mí, ya esto ya no me extraña, esto es mi día a día y a veces yo no siento que camino, siento que floto, porque es una cosa impresionante espiritualmente, esto me ha ayudado muchísimo toda esta experiencia. Ya he tenido, hemos formado un pequeño grupo, perfil bajo, con unos amigos que tengo en Lima, entre ellos está mi novia, y nos vamos, cuando yo voy a Perú, nos vamos a meditar, hemos ido a zonas específicas, por decir, en Pachacamac, que es al sur de Lima. ¿Conoces la fortaleza? Ya, hemos ido ahí con este grupo de amigos y hemos tenido un avistamiento impresionante a plena luz del día. A las 5 o 6 de la tarde salieron unas esferas luminosas poderosas del cerro y se pusieron al frente de nosotros. El video está también en el canal. Una cosa espectacular. Después nos hemos ido hacia los cerros de La Molina. También. La Molina es... Sí. Hemos ido, inclusive uno de nuestros amigos es fotógrafo profesional. Y entonces él ha llevado sus equipos de última generación y bueno, y se presentaron nuestros hermanos del Cosmos. Fue una cosa impresionante. O sea, mi único objetivo, Adriana, es tratar de influir de una forma positiva en los demás, que las personas se den cuenta que hay muchas cosas que se nos han tenido ocultas durante toda la historia y que la verdadera evolución del ser humano no es la evolución tecnológica, no. La verdadera evolución es espiritual. Así es, así es. Quería, justamente eso, estaba pensando en una pregunta para ti. ¿Tú crees que todos estos encuentros, no importa en qué momento se dieron, te fue llevando a un camino espiritual directamente? O sea, no es, más allá del fenómeno, ¿tú piensas que te ha ayudado a crecer espiritualmente todos estos encuentros, todas estas vivencias? Definitivamente que sí, definitivamente que sí. Bueno, yo no soy, con todo esto que pasó me cuestioné muchísimas cosas. Yo dejé de ser religioso, yo te conté que en un inicio estudié en un colegio jesuita, no practico ninguna religión, mi única religión es estar en paz y estar bien con todos, sin excepción, sin ninguna distinción ni de política, ni de creencias, nada en absoluto. Y definitivamente, sí, esto me ha llevado a enfocar mi vida desde otro punto de vista, desde un punto de vista energético, desde un punto de vista espiritual. Esta experiencia física que tenemos nosotros acá no es en realidad nuestra verdadera esencia. Nuestra esencia
es espiritual. Acá estamos en un traje momentáneo, teniendo una experiencia agradable, o al menos tratamos de hacerla agradable, hasta que nos toque partir, ¿no? Y, y bueno, yo veo las cosas ahora sí, y felizmente esto de la energía positiva atrae también a personas que tienen el mismo sentir, personas que tienen las mismas intenciones, y esto me ha hecho rodearme de personas muy valiosas para mí actualmente. Cambió todo definitivamente. Yo no puedo decir que el fenómeno OVNI, al menos en mi caso y en el caso de las personas que están alrededor mío, de mi entorno, ha influido de forma positiva. Y hacia eso vamos, ¿no? Hacia continuar con este tipo de, digámoslo así, yo lo llamo encargo. Algunas personas lo llaman misión, Sí. pero para mí es un encargo. Yo no me considero iluminado, contactado, persona especial. No, no. Esas etiquetas no me agradan mucho. Yo quiero continuar así, tal y como estoy. He tenido, sí, muy bonitas evidencias. Hace poco estuve en Roswell, me fui también solo, ya como te digo, esto es un tema habitual mío. Me fui a Roswell, a Nuevo México, hice unas investigaciones en el sitio del impacto que hubo allá por el año 49, ¿no? Y bueno, me fui hacia un lago que está en las afueras de Roswell y he tenido unos avistamientos muy bonitos, muy impresionantes. Me fui al desierto de Arizona, se volvió a repetir. Me fui al desierto de Mojave, a donde está la zona de Giant Rock. Conocí un edificio que se llama el Integratón, que lo hizo un contactado, George Van Dassel, allá por los años 60. Y también hemos tenido muy bonitas manifestaciones de nuestros hermanos del cosmos, ¿no? Muy bonitos. Y todo eso yo lo comparto de forma libre en mis redes sociales, como te digo, con la única finalidad de generar una emoción positiva en los demás. Estamos atravesando tiempos difíciles, estamos atravesando tiempos duros para todos, pero hay que tratar de voltear la torta, ¿no? Sí. De voltear las intenciones de la oscuridad. Hay que sacarle la vuelta rápido a esto, ¿no? No podemos quedarnos ni lamentarnos en esto, ¿no? No, Así no. es. Además que por algo esto nos ha sucedido. Es decir, yo Ujú. creo que la mayoría de nosotros, a lo mejor no todos, en un porcentaje muy alto, no sé, no importa eso, pero digo que a muchos de nosotros nos ha ayudado a reflexionar. Este encierro nos ha ayudado a reflexionar, a darle el verdadero valor a las cosas que tienen valor, que a lo mejor estábamos un poco alejados de nuestros seres queridos, etcétera, porque estábamos tan ocupados y haciendo tantas cosas. Y esto nos ha hecho ver, además, qué es lo que pasa con nosotros, que es lo más importante, ¿no? Claro, claro. O sea, ¿qué es lo que Nos, he estado haciendo? ¿Estoy feliz con la vida que llevé? ¿Cuáles son los vacíos que tengo y que necesito llenar con otra cosa? Y yo creo que a muchos personas que a lo mejor no han estado en el camino espiritual, las ha llevado esta situación a eso. Y eso es muy importante. Como dices tú, debemos alejarnos de la depresión, de los malos pensamientos, o sea, y pensar que las cosas suceden por algo. Creo que la omnipotencia del ser humano de querer saber y entender todo, con esta situación se terminó. O sea, sí, por algo nos pasan las cosas que nos pasan y debemos claro. sacar lo mejor de eso. Por supuesto, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Eh, Esto nos ha llevado también a hacer una introspección, Sí. ¿no? Bueno, la experiencia también que me ha ocurrido me ha llevado a conocerme a mí mismo y a estar plenamente consciente de mi existencia en este tiempo, en este momento, ¿no? Y de saber hacia dónde voy. Esto me ha ayudado también, como digo, como escuché una vez a Ricardo. Te voy a contar ahorita una experiencia que tuve con Ricardo González. Eh,
Un querido amigo. Sí, claro. Yo escuché a Ricardo que Ricardo siempre dice el primer contacto es con uno mismo, ¿no? Sí. Y tiene absoluta razón. A mí me ha pasado y tiene razón. ¿De qué te sirve ir hacia un lugar inhóspito a tratar de buscar el contacto cuando llegas a tu entorno, pues estás en conflicto permanente o tienes emociones negativas con la gente con la que vives? Entonces todo se desvirtúa, Sí, es verdad. ¿no? Te cuento una rapidito. En el año 2016, yo todavía estaba en Miami y llegó Ricardo González a dar una conferencia allá. Entonces fui, ¿no? Como ya tenía mis avistamientos, ya había tenido alguna filmación, entonces fui ya porque deseaba yo empaparme más del tema. Y ya cuando termina la conferencia, pues yo voy, ¿no? Y le cuento a Ricardo. Ricardo, mira, le digo, soy Martín García, yo soy de Perú, de Lima y no sé cuánto. Y mira que yo he tenido experiencia. No terminé de contarle y Ricardo me abraza. Me abraza y me dice, qué gusto, y me dice al oído, qué gusto encontrarte. Solamente te digo que esto recién empieza para ti. Qué En bello. ese momento, yo no lo calibré bien, pero ahora tiene mucho sentido. Ahora, ahora tiene mucho sentido lo que me dijo Ricardo en ese 2016 lejano, ¿no? Ya hace 5 años atrás. Mira. Y así, Sí. Adriana, cosas muy, Sí. muy, muy bonitas, ¿sí? Pero las vivencias que has tenido tan plenas, ¿no? Tan plenas, con tanto cambio que te debe haber producido, esas vivencias te debe haber producido un cambio, una transformación tan profunda interna, ¿no? Porque si fue un antes y un después, seguramente, ¿no? O Sí, sea, el sí, claro. mundo, como me decías, el mundo lo empezaste a ver totalmente diferente. ¿Pero por qué? Porque justamente habías cambiado internamente vos para poder tener la visión del mundo diferente. Yo digo que el mundo no es que cambia, los que cambiamos somos nosotros y por Claro, supuesto vemos a ese mundo desde otra óptica y eso sí, es maravilloso. plenamente de acuerdo. Sí. Juan, quiero que le digas a la gente la dirección de tu canal, o sea, el nombre de tu canal en YouTube, que le digas tu página web, o sea, que puedan ingresar y tomar contacto con todas estas experiencias que están graficadas. O sea, no sos una Sí, persona que hablas en el aire, sino que empezaste a publicar tus vivencias y eso es fundamental para mucha gente. sí, el canal en YouTube se llama 33 el testimonio. Está ahí, 33 el testimonio, ahí pueden ver, hay cerca de 80 videos más o menos aproximadamente, hay entrevistas también. Eh, y en mi Facebook, en mi página de Facebook, estoy como Juan Martín García. Ya, son las dos únicas redes sociales por el momento que tengo, porque bueno, yo trabajo la mayor parte del día, pertenezco a una empresa de transporte, como te comentaba, estoy casi todo el día manejando, estoy fuera de casa, y bueno, Pero no son hace las dos. falta más, Sí, claro, no Juan. hace falta más, ¿Sabes? sí. Yo siempre Mucho digo, abarca, poco aprieta. eso es, pero además yo digo que siempre la gente que tiene que llegar va a llegar, porque eso Ah, está sí, fuera de claro. nosotros y lo que nosotros hagamos. A veces hay programas que se preocupan mucho por la audiencia, por esto. Yo digo, no, todo lo que es para nosotros es para nosotros. Lo que no es para nosotros no va a ser jamás para nosotros. Ujú. Eso lo decía Así un es. maestro mío, siempre, nunca te preocupes porque lo que es para vos va a ser para vos y no hay manera de que no sea así. Y yo creo que entonces tu trabajo, que lo estás plasmando en las redes para llegar, para que le llegue a la gente, para que movilice a la gente Sí, desde adentro, que es lo que nos hace falta, dejar de vivir para afuera y empezar a vivir desde adentro, que es lo así que es. dice Ricardo, el descubrirnos nosotros para poder descubrir o contactar con otros seres. Primero debemos contactarnos con nosotros. Estás haciendo tu trabajo, estás cumpliendo con tu encargo o tu misión, como le quieras llamar. Estás Ujú. cumpliendo con tu encargo y eso es maravilloso, Juan. Ha sido un verdadero placer conocerte,
haberme contactado contigo, que también mágicamente fue, mágicamente me encontré contigo, no fue algo que yo haya planeado, apareciste de repente y contaste una experiencia hablando de que estamos en este mundo, pero bueno, somos otra cosa y tenemos que contactarnos con eso diferente que somos. Y yo dije, a esta persona la quiero conocer. Y así fue que te contacté y bueno, tu experiencia es hermosa y por supuesto que sería genial que mucha gente tomara contacto y entendiera que los ovnis, mi marido siempre decía esto, los ovnis me trajeron muchas cosas más importantes que ellos mismos. O sea, el ovni a mí me trajo la investigación por los fenómenos paranormales, me trajo el camino espiritual. Entonces, lo que él pretendía es que la gente se despegara un poco de lo fenoménico para encontrar el verdadero misterio de esos aparatitos y esos seres que es el crecimiento espiritual. Luchó mucho tiempo, 60 años por eso, y en sus últimos años hizo hincapié mucho en eso. Basta de la navecita, el colorcito, la luz. No, ¿cuál es el mensaje que traen? Así es. Porque no aparecen aquí porque sí. Estoy de acuerdo plenamente, sí. Don Fabio ha sido una inspiración para miles de personas y yo siempre recuerdo, ¿no?, haberlo tenido allá cuando yo empiezo ya con mis investigaciones en el 2008, 2009, don Fabio era un referente, ¿no? Y siempre ha sido un referente. Fue una persona que vamos a llevar en nuestro corazón. No en vano Andrés Calamaro dijo, Fabio Serpa tiene razón. Tiene razón. Claro. Fabio Serpa tiene razón. Y, bueno, y al final se dio. Y se dio. Claro. Hay mucha gente que lo encuentra ahora ahí, al final Fabio Serpa tenía razón, y sí. Claro. Él decía una frase, Juan, que yo repito siempre, la gente debe estar cansada de escucharme, pero Fabio decía una cosa, yo no creo en los ovnis, yo afirmo que existen los ovnis, pero ¿saben por qué afirmo? Porque durante 60 años caminé atrás de los ovnis. Entonces esa es una frase que yo adoro porque la convicción que él tenía lo hizo llegar a los 90 años investigando. Y eso es maravilloso. Así que Juan, te deseo toda la suerte del mundo, que sigas en este camino maravilloso del espíritu, que no tiene fin, que va a terminar cuando demos el último suspiro y seguiremos en otro plano trabajando. Claro. Ha sido un gusto conocerte, te felicito. Bueno, tenemos un amigo en común, yo a Ricardo González lo quiero muchísimo y a su hermosa esposa Sol, así que, pero qué bueno que estás en el mismo camino y viendo las cosas de la misma manera como él las ve, ¿no? Así que muchísimas gracias y no va a ser la última vez que te voy a molestar, porque me encanta. Voy a visitar, por supuesto, ahora tu canal, que no lo había visitado, y seguimos en contacto. Claro que sí, claro que sí. Yo nuevamente muy agradecido y me siento muy honrado de haber podido tener esta oportunidad contigo, ¿no? Y yo, bueno, yo sé que la energía de don Fabio está presente en este momento también. Sí, siempre. Gracias a Dios, siempre me acompañan. Queridos amigos, bueno, buenas noches, nos despedimos de Juan y el jueves próximo estaremos nuevamente aquí, como siempre, con nuestras vivencias.